Nuestra definición de derecho. Ahora volvamos a la definición de derecho que hemos dado en la primera parte. Hemos determinado la norma jurídica por medio de la sanción, y la sanción jurídica por medio de los caracteres de la exterioridad y de la institucionalización. Y hemos definido la norma jurídica como aquella cuya ejecución está garantizada por una sanción externa e institucional. Definir el derecho mediante la noción de sanción organizada significa buscar el carácter distintivo del derecho, no en un elemento de la norma, sino en un conjunto orgánico de normas. En otros términos, se podría decir que nuestra investigación sobre la teoría de la norma jurídica es una confirmación del camino obligado. Partiendo de la norma, se llega, si se desea entender el fenómeno del derecho, al ordenamiento. Es decir, que lo que nosotros denominamos generalmente derecho es una característica de ciertos ordenamientos normativos más que de ciertas normas. Por consiguiente, el problema de la definición del derecho se convierte en un problema de definición de un ordenamiento normativo y la distinción entre este tipo de ordenamiento normativo Definir la norma jurídica bastará decir que norma jurídica es aquella que pertenece a un ordenamiento jurídico y de esta forma el problema de determinar qué significa jurídico se desplaza de la norma al ordenamiento. Partiendo de la consideración de la norma jurídica deberíamos responder que, si la sanción es característica esencial de la norma jurídica, las normas sin sanción no son normas jurídicas. Creímos, sin embargo, que se debía responder que cuando se habla de una sanción organizada como elemento constitutivo del derecho, se hace referencia, no a la norma individual, sino al ordenamiento normativo tomado en conjunto, razón por la cual decir que la sanción organizada distingue al ordenamiento jurídico de todo otro tipo de ordenamiento. Hay que decir lo mismo del problema de la eficacia. Si consideramos la eficacia como una característica de las normas jurídicas, nos encontramos en cierta forma frente a la necesidad de negar el carácter de norma jurídica a normas que pertenecen a un sistema normativo dado en cuanto han sido producidas en forma legítima y que son válidas, pero no eficaces, porque no se aplican. Desplazando la mirada de la norma individual al ordenamiento, considerado en su conjunto, y afirmando que la eficacia es una característica constitutiva del derecho, solo si con la expresión derecho queremos referirnos, no a la norma individual, sino al ordenamiento. Como se notó, el problema principal de una teoría de la costumbre es determinar en qué se diferencia una norma consuetudinaria jurídica de una norma consuetudinaria no jurídica. Este problema es insoluble, tal vez porque se ha planteado incorrectamente. Lo que generalmente llamamos derecho es un fenómeno muy complejo, que tiene como punto de referencia todo un sistema normativo. Es vano buscar el elemento distintivo de una costumbre jurídica respecto a la regla de la costumbre, en la norma consuetudinaria particular. Se debe responder más bien que una norma consuetudinaria se torna jurídica cuando forma parte de un ordenamiento jurídico. Concluyendo, esta posición preeminente que se le ha atribuido a ordenamiento jurídico conduce a invertir la perspectiva en el estudio de algunos problemas de la teoría general del derecho. Esta inversión se puede expresar sintéticamente de la siguiente manera: mientras que para una teoría tradicional, un ordenamiento jurídico se compone de normas jurídicas, para la nueva perspectiva, normas jurídicas son aquellas que forman parte de un ordenamiento jurídico. En otros términos, no hay ordenamientos jurídicos porque existen normas jurídicas distintas de las normas no jurídicas, sino que existen normas jurídicas porque existen ordenamientos jurídicos distintos de los ordenamientos no jurídicos. El término derecho, en su más común acepción de derecho objetivo, indica un tipo de sistema normativo, no un tipo de pluralidad de normas. Para comenzar, partamos de una definición más general de ordenamiento, que poco a poco iremos particularizando. El ordenamiento jurídico, como cualquier otro sistema normativo, es un conjunto de normas. Esto presupone una sola condición: que a la constitución de un ordenamiento concurren varias normas, al menos dos, y que no existe ningún ordenamiento compuesto por una sola norma. Pienso que la existencia de tal ordenamiento debe ser desechada.
Dado que una regla de conducta puede referirse a todas las posibles acciones del hombre, y que la reglamentación consiste en cualificar una acción con una de las tres modalidades normativas o deónticas del obligatorio, de lo prohibido y de lo permitido, para concebir un ordenamiento compuesto por una sola norma sería necesario imaginar una norma que se refiriese a todas las acciones posibles y las cualificase con una sola modalidad. 1. Todo está permitido, pero una norma de este género es la negación de cualquier ordenamiento jurídico, o, si se quiere, es la definición del estado de naturaleza, que es la negación de todo ordenamiento civil. 2. Todo está prohibido. Una norma de este género tornaría imposible cualquier clase de vida social humana, la cual empieza desde el momento en que el hombre, más allá de las acciones necesarias, está en grado y condición de realizar algunas acciones que le son posibles. Una norma semejante, que equipara las acciones posibles a los imposibles, solo dejaría subsistir las acciones necesarias, esto es, las acciones meramente naturales. 3. Todo está ordenado. También una norma semejante haría imposible la vida social, porque las acciones posibles estarían en conflicto entre sí, y ordenar dos acciones en conflicto significa volver una u otra, o ambas, inexigibles. Si es inconcebible un ordenamiento que regule todas las acciones posibles con una sola modalidad normativa, que abarque todas las acciones posibles con un único juicio de cualificación, no es un ordenamiento que ordene o prohíba una sola acción. Se trata de un ordenamiento muy simple que considera como condición para pertenecer a un determinado grupo o asociación el cumplimiento de una sola obligación, por ejemplo, un club de nudistas, o bien una asociación de deudos que establezca como única obligación la de beber solamente vino, o cosa similar. Veremos más adelante que toda norma particular que regula ordenándola o prohibiéndole una acción consiste en una norma general exclusiva, esto es, una norma que sustrae de la reglamentación particular todas las otras acciones posibles. La norma que prescribe solamente beber vino implica la norma que permite hacer cualquier otra cosa distinta de beber vino. En todo ordenamiento junto a una norma de conducta, existen otros tipos de normas, que se suele llamar normas de estructura o de competencia. Son aquellas normas que no prescriben la conducta que se debe o no observar, sino que prescriben las condiciones y los procedimientos mediante los cuales se dictan normas de conducta válidas. Una norma que ordena conducir por la derecha es una norma de conducta. Una norma que establece que dos personas están autorizadas para regular sus propios intereses en un cierto ámbito mediante una norma vinculante y coactiva, es una norma de estructura. Nos preguntamos entonces, ¿se puede concebir un ordenamiento que esté integrado por una sola norma de estructura? Un ordenamiento de este tipo es concebible. Generalmente se considera como tal el ordenamiento de una monarquía absoluta, en la que parece que todas las normas se pueden resumir en las siguientes: obligatorio todo aquello que el soberano ordene. Por otra parte, que dicho ordenamiento tenga una sola norma de estructura, no significa que haya una sola norma de conducta. Las normas de conducta son tantas cuantos sean, en un momento dado, los mandatos del soberano. Los problemas del ordenamiento jurídico. Si un ordenamiento jurídico está compuesto por varias normas, resulta de aquí que los principales problemas conexos con la existencia de un ordenamiento son los que nacen de las relaciones de las diversas normas entre sí. En primer lugar, se trata de saber si estas normas constituyen una unidad, y en qué forma la constituyen. El problema fundamental que debe discutirse a este propósito es el de la jerarquía de las normas. En segundo lugar, se trata de saber si el ordenamiento jurídico constituye un sistema más que una unidad. El problema fundamental que se discute a este propósito es el de las antinomias jurídicas. Todo ordenamiento jurídico, unitario y tendencialmente, por no decir efectivamente sistemático, pretende también ser completo. El problema fundamental que aquí se discute es el de las denominadas lagunas del derecho. En fin, no existe entre los hombres un solo ordenamiento, sino múltiples y de diverso tipo. Existen relaciones entre los diferentes ordenamientos, y de qué género son esas relaciones. El problema fundamental que aquí se debe examinar es el de la remisión de un ordenamiento a otro. No pretendemos agotar de esta manera todos los problemas que nacen de la consideración del ordenamiento jurídico. Creemos, sin embargo, que estos son los principales problemas, cuyo estudio nos permitirá trazar las líneas generales de una teoría del ordenamiento jurídico.